Bienvenidos a Un Mundo con Opinión. Soy Juan Cambor de Ledesma, director y conductor de Un Mundo con Opinión. ¿Alguna novedad? Muchas novedades. Tanto final del mes de julio en el Perú como en el mundo. En el mundo sigue la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambos hablan de avances, ambos hablan de muertos en el bando enemigo y ambos hablan de que quieren la paz y el otro no lo quiere. Zelensky quiere la paz, pero con el retiro total de Rusia y la entrega de Putin a los tribunales internacionales, algo que es imposible que se acepte o que Rusia lo acepte. Solo lo aceptaría si es derrotada. Y Rusia señala que si Ucrania avanza sobre territorios que ya son rusos, porque ya Rusia los incorporó, como la península de Crimea, Rusia se vería obligada a utilizar incluso su armamento estratégico. Y cuando hablan de armamento estratégico, están hablando de armamento nuclear. Así están las cosas. Así está el mundo hoy, 31 de julio. Pero además, hay una novedad que viene de Alemania. Alemania ha acusado al Partido Comunista de China, no al gobierno de China, ojo, al Partido Comunista de China, de tener agentes en Alemania. ¿Qué significa tener agentes en Alemania que respondan al Partido Comunista de China? Todos sabemos que el comunismo no es una ideología que es propiedad de un país. El comunismo es una ideología que surgió en el siglo XIX y sus fundadores fueron un alemán y un inglés, un judío alemán, Carlos Marx y Federico Engels, que escribieron el Manifiesto Comunista. Por lo tanto, sorprende que en pleno siglo XXI el gobierno de Alemania amenace a todos aquellos que sospeche que tienen relaciones con el Partido Comunista de China. El único partido comunista que tiene cierta influencia en el mundo en estos momentos, porque el Partido Comunista de la ex Unión Soviética, el Partido Comunista de Rusia, prácticamente es oposición a Putin, aunque en este momento de la guerra no hace oposición, porque el enemigo más importante para ellos es el resurgimiento del nazismo en Ucrania. Los partidos comunistas de otras partes están muy debilitados, casi no se menciona la existencia del Partido Comunista francés, que antes era una fuerza significativa e importante. Casi no se habla del Partido Comunista español, menos del Partido Comunista en Alemania. ¿Pero deben haber comunistas? Posiblemente sí. De ahí la amenaza del gobierno alemán de que estos comunistas puedan ser agentes de China. Recordemos nosotros, los peruanos, que a todos los comunistas en los años 60, en los años 50, 60, tanto la derecha como la socialdemocracia en ese entonces, encarnada por el APRA, calificaban a los marxistas-leninistas como gentes de la Unión Soviética, como gentes de Rusia, o en los años 60, cuando hubo la escisión entre el Partido Comunista de Rusia y el Partido Comunista de China, a agentes de China o agentes de Rusia, incluso
agentes de Cuba. Es decir, ser comunista era ser enemigo de tu patria. Y así lo están planteando los alemanes ahora. Ser comunista es seguir las órdenes de China y por lo tanto ser enemigo de Alemania. ¿A dónde quiere llevar con este discurso el canciller alemán? No sabemos. ¿A una cacería de brujas? ¿A una persecución de comunistas? ¿A la ilegalización del Partido Comunista en Alemania? Si es que todavía es el partido que fue dirigido por Rosa Luxemburgo, no sabemos. Pero ya eso comienza también a preocupar a la política mundial. La paz de Ucrania, de acuerdo a Fernando Mondragón y citado por el canal Negocios TV, Fernando Mondragón dice que la paz está en manos no de Europa, está en manos de la OTAN. Y la OTAN está en manos de Estados Unidos. Es decir, habrá paz entre Ucrania y Rusia, no dependiendo del avance de las tropas ucranianas, ni del avance de las tropas rusas, sino cuando Joe Biden decida que haya paz. Y a Joe Biden no le conviene que haya paz en estos momentos, porque sería una derrota para él. Y por lo tanto, él continuaría alimentando de armas a Ucrania, incluso con el riesgo de desencadenar la Tercera Guerra Mundial, con tal de ser reelecto presidente de Estados Unidos. Pero en Estados Unidos también hay todo un sector que está pidiendo que se investigue a Joe Biden por los problemas de su hijo, Hunter Biden, que parece que estaba metido en negocios no tan claros en Ucrania. Y esto posibilitaría que un segundo candidato de los demócratas pudiera desplazar a Joe Biden, que tiene todo el respaldo de la burocracia partidaria de los demócratas y de los inversionistas de las campañas de los demócratas. Se trata de Robert F. Kennedy Jr., el hijo del asesinado exfiscal de Estados Unidos, Robert Kennedy, y ex candidato por los demócratas en 1968, asesinado un año antes en California. El hijo de Robert Kennedy dice que lo primero que haría en caso de ser elegido presidente de Estados Unidos sería retirar la ayuda a Ucrania, porque él no entiende cómo Estados Unidos puede estar apoyando a un gobierno claramente nazi, evidentemente seguidor de la política de Hitler. No lo entiende cómo Estados Unidos y cómo el gobierno de Estados Unidos puede hacer una cosa así, ha señalado Robert Kennedy. Y el otro candidato, el republicano, que posiblemente sea Trump, también ha dicho que si gana, él retiraría toda la ayuda a Ucrania, porque esa guerra no es importante para Estados Unidos. Son miradas distintas del rol de Estados Unidos en esta coyuntura. Eso tiene que preocuparnos a los peruanos, porque la guerra nos afecta a nosotros. Nos afecta porque Estados Unidos y la Unión Europea quieren que nos alineemos con ellos. Y como no les ha salido muy bien el encuentro de la CELAC, porque Pedro Sánchez invitó a Zelensky para que esté ahí y les explique a los
mandatarios latinoamericanos y los instruya para que entiendan que Rusia era el causante, los presidentes latinoamericanos, encabezados por Lula, secundados por López Obrador y Fernández, y también Arce de Bolivia, y también Maduro de Venezuela, y otros más, le dijeron a Pedro Sánchez: ¿quién le dio a usted autorización para que invite a ese señor a una reunión de la Unión Europea con la CELAC? La CELAC no lo ha invitado y no quiere escucharlo. Y Zelensky tuvo que aceptar que nosotros, los latinoamericanos, no vamos a apoyar. Nosotros vamos a seguir con nuestra propuesta de una paz justa entre Ucrania y Rusia, y que cese la persecución, porque continúan persiguiendo a los rusoparlantes que se han quedado en la zona que está dominada y controlada por el gobierno de Ucrania. E incluso hay manifestaciones contra gente que habla ruso como lengua materna en Estonia, en Lituania, en Letonia, en los países bálticos. Y hay amenazas de ingresar a Kaliningrado, que es parte de Rusia y es un puerto que está en el mar Báltico. Así están las cosas en estos momentos. ¿Tenemos que preocuparnos? Sí. Porque, nuevamente, parece mentira, en pleno siglo XXI, cuando los partidos comunistas del mundo prácticamente son una especie, una ave rara, en el Perú, ¿qué peso tienen los partidos comunistas? Mínimo. En México parece que también tienen peso muy poco. En Chile es donde tienen mayor organización y fuerza los comunistas. Evo Morales no se declara comunista, se declara socialista e indígena. Y más que nada, las propuestas étnicas son las que priman en los criterios de Evo Morales. Y, por supuesto, la soberanía de Bolivia sobre sus recursos naturales. Pero en Alemania, donde nació Marx, donde estuvo Rosa Luxemburgo, de donde fue Kautsky, los hombres que mejor entendieron a Marx, ¿van a declarar fuera de ley a los comunistas? Sí, eso es lo que han amenazado. Eso en el plano internacional. Y en el plano nacional, ¿qué tenemos? En primer lugar, el discurso del 27 de julio, que es el discurso de las masas, de las marchas, que comenzaron el 19 de julio, continuaron el 26, 27 y 28 de julio. No hubo la contundencia que se esperaba, según el gobierno. Solamente hubieron 21,000 participantes en el 19 de julio. Otros calcularon por lo menos 100,000, porque no los dejaron juntarse. Que fue pacífica la marcha, sí, pero no la represión el 28 de julio, porque la Asociación Nacional de Periodistas reportaron 7 casos de periodistas agredidos por la policía. Y algunos de ellos, periodistas de canales internacionales, que reportan al exterior y que indicaron cómo se había comportado la policía peruana contra ellos. Esto es grave, porque la libertad de prensa es un derecho, y los periodistas que estaban ahí no estaban participando en las marchas,
estaban registrando las marchas. Hay una periodista sobre la que caminaron, porque la periodista se cayó y que era de la cadena Telesur, que no está prohibida en el Perú. Y los policías caminaron sobre ella. Hay un periodista de Huayca al que le dispararon cuando no estaba en la marcha. El mismo señalado que estaba parado en la esquina de Nicolás de Pirola con Abancay, en la berma central, tomando el registro. Tenía su chaleco que decía prensa. Tenía su casco que decía prensa. Tenía colgado del cuello la credencial de que era un fotoperiodista de Huayca. Y le dispararon perdigones. Y esto no es que estaban en marcha, no estaba con un palo agrediendo a los policías, estaba registrando lo que sucedía en la marcha. Ese fue el primer discurso, el discurso de la gente en la calle, el discurso de la protesta. El segundo discurso fue el discurso de Monseñor Carlos Castillo, el arzobispo de Lima. Y el Monseñor Castillo, que no tiene ningún parentesco con Pedro Castillo, por si acaso, y hay muchos Castillo en el Perú, el Monseñor Castillo le dijo a la señora Dina Boluarte, al señor presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, a su gabinete y a todos los congresistas que se pongan un minuto en los zapatos de la gente del pueblo, en los zapatos de los familiares que han perdido a sus seres queridos, en los zapatos de las mujeres indígenas que reclaman justicia, que por un minuto entiendan lo que pasa en el Perú, que reconozcan sus errores, que reconozcan sus responsabilidades en la crisis que atraviesa el Perú. Pero como decía Gabriel García Márquez en esa monumental obra, 100 años de soledad, no solamente no entró por un oído y salió por el otro, tenían taponados los dos oídos, de manera que las frases del Monseñor se quedaron aleteando en la catedral. No entraron a ningún oído de los asistentes a esa misa teteu, a ningún oído. Pero sí llegaron a los oídos de los que escuchamos la misa por televisión, los que vimos al Monseñor, su actitud, sus gestos y la actitud seria y dura de una presidente que ni siquiera se conmovía con las palabras del Monseñor. Eso vimos. Y el cuchicheo de los congresistas en plena misa. Lástima de políticos que tenemos gobernando nuestro país. El tercer discurso lo dio la señora Dina Boluarte. En primer lugar, hay que señalar algunas cosas. Pidió perdón y muchos aplaudieron cuando dijo que pedía perdón. No soy un cristiano católico practicante, ¿no? Posiblemente incluso tenga ciertas dudas de ser realmente religioso, cristiano o católico.
Pero lo que sí tengo que decir, y eso me lo enseñaron mis padres, mis hermanos mayores, que perdón, para pedir perdón, primero uno hace un acto de perdonarse a sí mismo, que se llama una contrición, un acto de contrición. Después, un espíritu de enmienda. Primero, siento que soy el responsable, siento que he pecado, siento que he ordenado o he permitido que maten. Y siento la contrición de eso. Y reconozco entonces que soy responsable de eso. Asumo la responsabilidad. Y después viene el propósito de enmienda. Les digo, no volverá a suceder. No. Y retiro esa frase y pido perdón incluso por esa frase que les dijo a los dirigentes, ¿cuántos muertos más quieren? Eso hubiera demostrado sinceridad. Pero no lo dijo. No reconoció los errores. Por lo tanto, no fue un pedido de perdón sincero. Y los gobernantes tienen que ser sinceros con su pueblo. Los gobernantes tienen que hablarle a su pueblo mirándole a los ojos. Y para mirarle a los ojos a tu pueblo, el gobernante tiene que saber pedir perdón de sus errores, de las cosas que hizo y que las hizo mal. La señora Ino Boluarte no ha pedido perdón. Simplemente ha soltado una frase. Millones de soles que no sabemos de dónde van a obtenerlos, cómo los van a obtener o lograr. Claro que ha dicho que va a poner una fábrica de fertilizantes y va a buscar a una empresa que venga y utilice el gas natural para que lo convierta en fertilizantes. Bien, una empresa extranjera, ¿no es cierto?
Eso, si están de acuerdo, comentarios, hagan con su dedito para arriba, compartan con sus amigos, con sus redes sociales, con sus familiares, mis opiniones. Si están en contra, háganlo saber. Es importante conocer la opinión de ustedes. Pero mantengamos la altura y no lleguemos a insultos, porque los insultos no ayudan, no construyen. Si estoy equivocado, háganme conocer. Tenemos el derecho a discrepar. Que tengan un buen día. Nos vemos mañana.